Y ni uno solo hizo lo bueno delante de Dios. ¿Puede imaginar o trasladar su mente a ese tiempo que viene un rey malo, otro malo, otro malo, otro malo? Y imagínense, hermano, más de 19 reyes hicieron lo malo delante de Dios. Y los reyes del sur, en Judá, aproximadamente unos 6 reyes hicieron lo bueno. Y eso me lleva a la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos aprender del tiempo de los reyes? Y vamos a la primera. Lo primero que podemos aprender de este tiempo, y está ligado al versículo, que desde el momento en que uno viene a Dios, se tiene que romper todo patrón generacional destructivo en tu vida. Pero esto lo hace Dios a través de nosotros. Dios no lo va a hacer por ti. Porque a veces pensamos que la fe es que Dios haga todo y que yo me siente, Dios cambia mi generación, pero tu generación no va a cambiar simplemente por anhelar que tu generación cambie. Tu generación va a cambiar cuando tú comiences a tomar decisiones diferentes, cuando comiences a caminar sobre el camino de Dios y en la palabra de Dios, cuando tú comiences a tomar decisiones que te lleven a hacer la voluntad de Dios. Desde ese momento eso va a cambiar tu generación y por supuesto va a cambiar tu vida. A veces pensamos que Dios va a hacer todo y decimos, me voy a sentar mientras Dios hace su voluntad. Pero para que Dios haga su voluntad en tu vida y tu generación cambie y tu vida cambie y esta palabra de Corintios se convierta en una realidad para ti primeramente, antes que para tus hijos, tú tienes que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Lamentablemente a veces venimos a Cristo y las cosas viejas del pasado te las trajiste. Te viniste con ellas. No las dejaste atrás, como dice la Escritura. Dice que las cosas viejas pasaron. Y hay un versículo, le pido que me lo pongas, hijo, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, NBI, perdón, si la tienes, hijo. Isaías 43, 18 y 19. Y si no, en la Nueva Traducción, si no tienes la NBI. Porque a veces conocemos la Escritura y conocemos los pasajes, pero el problema es que no los creemos, y ese es un problema. Porque mientras uno no crea lo que lee, no vas a vivir conforme a lo que lees. Isaías 43, versículo 18 y 19. Si lo tienes en la NBI o si no en la NTV. Fíjese ahí. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Vamos ahí. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. La NBI dice así: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Y ese es un problema en nosotros como cristianos. No sé por qué nos encanta hacer remembranza del pasado, de todo lo que hiciste cuando estabas en el mundo. Ahora, el pasado solamente sirve para una cosa, y es para decirle al mundo que Dios te cambió. Pero no para que, ay, es que el pasado, es que lo que hacía, es que con la persona que estaba, es que yo era. No. Dice
dice la palabra del Señor: ya no vivan en el pasado, porque voy a traer algo nuevo que ya está sucediendo. Si nosotros, iglesia, no aprendemos a dejar el pasado en su lugar y solamente usarlo para propósitos divinos, que es dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, entonces usted constantemente vivirá en un ciclo repetitivo de errores, de fracaso. Para romper todo patrón de conducta, el pasado lo tienes que dejar en un lugar correcto, y es atrás de ti, no en tu presente, no en tu futuro. Cuando tú miras hacia el frente, no puedes enfocarte en lo que Dios quiere hacer, porque estás diciendo: es que hace 5 años me equivoqué, pastor, es que hace 10 años, hace 20, es que usted no sabe lo que fui. No, no me importa lo que fuiste, me importa lo que eres hoy en Cristo Jesús. Deje su pasado ya atrás. Mientras usted no suelte el pasado no le dejará avanzar en un presente en el Señor y en un futuro de esperanza. Usted, si no toma la decisión de dejar el pasado, hermano, hermana, la inclinación del hombre es a repetir los patrones. Es que si usted supiera, pastor, cómo fue mi padre. Sí, pero ese fue tu padre. Tú tienes a Dios, tú vienes a la iglesia, tú conoces al Espíritu Santo, tú cantas, tú conoces la presencia de Dios. Tu padre fue una cosa, pero tú eres otra. No podemos repetir lo mismo, sino aquí tendríamos puros clones dañados. Bueno, ya estamos dañados, pero más dañados. Imagínense esas madres que abandonan familias, y entonces usted, ya de grande, pues es que como a mí me abandonó mi mamá, pues entonces yo también. Y no es que lo busquemos, pero lamentablemente repetimos los patrones de conducta. ¿Usted conoce familias que están repitiendo patrones de conducta destructivos? Y no los ve así como: híjole, ¿por qué otra vez? Mira, mis hijos lo mismo, mira, mi esposo lo mismo. Y se repiten y se repiten. ¿Sabe? Aunque tú has orado al Señor, si tú no has tomado decisiones diferentes, vas a seguir repitiendo el mismo patrón de conducta. Y a veces le echas la culpa al diablo, le echas la culpa al pastor. Es por la culpa de ese señor que no predica bien, que no me visita, que no me da una llamada. No, hermano, eso no es mi culpa, es su culpa de usted. Es usted que sigue tomando las mismas decisiones, que no cambia de dirección, que no cambia su mentalidad. Es que mi mamá me enseñó que así hay que hacerle. Bueno, si tu mamá concordaba con la palabra de Dios, bien. Pero si tu mamá te enseñó algo que no concuerda con las escrituras, entonces no repitas. Por allá vi una frase que dice: si tú no vienes de una familia completa, de una familia normal, haz que de ti salga una nueva, mejor. Haz que de ti surja una nueva generación, unos nuevos hijos en el camino de Dios. Por eso los niños están aquí, porque aunque usted no se dé cuenta, los niños están recibiendo una semilla en su corazón, que es cuestión de tiempo para que esa semilla dé fruto en la vida de nuestros hijos, de nuestros pequeños, incluso del bebé, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra es una semilla que cae en el corazón, y aunque los pequeños están por aquí pajareando y por allá acá, hay una semilla que está cayendo en ellos. Y si no, denle un zap ahí. Y tarde o temprano, esa semilla que está cayendo en nuestros pequeños va a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Así es que los reyes nos enseñan, a través de la historia de una generación de reyes en el norte, que sí es posible romper con todo patrón de conducta en el nombre de Jesucristo. Yo apelo a su conocimiento de Dios, hermano, para que usted no repita lo que su madre fue o lo que su padre fue. No tiene excusa delante de Dios para hacer lo mismo, quiero decirle. No hay una excusa.
Porque si no, entonces lo consideraría usted un ignorante de la palabra. Alguien que conoce, conocimiento, gnosis, información, pero alguien que no vive lo que lee, lo que lee de la palabra. Y gente con conocimiento, pues, ¿para qué queremos bibliotecas andantes si no lo viven? Yo puedo conocer, mire, y puedo devorarme la palabra y puedo conocer desde todo, pero la palabra no es información, no es una biblioteca. Esto se vive. Por eso de Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores olvidadizos. Punto número 2, ¿qué nos dejan los reyes? O la historia de los reyes. En nuestras vidas siempre habrá personas con buenos y con malos ejemplos de vida. Siempre, siempre, siempre habrá gente que no hay que imitarla, pero no sé por qué nos gusta imitar lo malo. No sé, no entiendo. Pero queda en nosotros tomar la decisión de tomar lo bueno. ¿Y qué? ¿En quién queda? ¿En Dios o en usted? ¿En sus padres o en usted? Siempre habrá malos ejemplos a seguir. Y esto es en todas partes, incluso en la propia iglesia. Hay gente que está más metida con Dios, hay gente que se le ve que tiene compromiso con el Señor, pasión por el Señor, pero también hay hermanos que no tienen esa pasión y ese compromiso. Usted imite y tome lo bueno de aquellos que buscan a Dios, aún dentro de esta congregación. Pero cuando un cristiano en la iglesia como que quiere y no quiere, ese cristiano buscará a alguien que tampoco esté así como él, como que sí, como que no, y entonces se juntan los dos. Y uno dice: oye, pues si hacemos esto además, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Y entonces se ponen de acuerdo. Uno se aprueba al otro, o una se aprueba a la otra. No, pues si no tiene nada de malo. Pues sí, ¿verdad? Somos cristianas. Y ahí van las dos ovejitas caminando. ¿Cómo se queda? Jovencitos, en sus escuelas siempre habrá malos ejemplos, pero también hay buenos muchachos que usted debería de tomar el ejemplo. ¿Por qué le gusta a los jóvenes? No entiendo. Juntarse con el relajiento, con el que se vuela las clases, con el que siempre sale mal en las materias. Les encanta, no sé por qué les encanta juntarse con los muchachos así. Y a las muchachas les atraen ese tipo de varones, los RBD, los rebeldes. Es que ese rebelde está en contra de todo y no le da miedo. ¿Sí? Pues ese va a acabar cargando bultos ahí. Va a acabar mal. Así muy gallo en la escuela, muy independiente, muy rebelde. Pues ese rebelde va a acabar en la central de abastos. Y aquel que tú dices que hasta los mismos compañeros, no, ese es como medio ñoño, ese no le hablen, no le gusta eso, ese lo verá sentado atendiendo clientes y llevando una vida diferente. ¿Por qué? Porque se enfocó en las cosas que realmente valían la pena. Usted, jóvenes, aprendan a enfocarse bien. No tienen que agradar a los demás, no tienen que ser como todos, sea diferente. Y usted cristiana, usted cristiano de 5, de 10, de 20 años, no imite los malos ejemplos de vida, imite los buenos ejemplos de fe en la gente que hay en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No tiene por qué imitar, no tiene por qué ser ligero en su fe. Vamos a la siguiente, hijo, porfis. Me gusta lo que hace Dios siempre. Dios siempre levantará a un hombre o una mujer dispuesto para cambiar su historia y hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿No se da cuenta que de su familia usted fue el que Dios lo agarró así primero?
Y de muchos de nosotros así, a ver este primero. Y usted está aquí, usted está buscando de Dios, usted está cambiando la historia, usted está cambiando su vida. Dios siempre levanta a uno de entre una generación que se pierde. Dios siempre levanta a un Samuel en medio de una generación perversa, iglesia. Me encanta la vida de Samuel porque ese niño fue consagrado desde niño, desde antes de nacer fue consagrado para Dios, y su mamá lo llevó con el sacerdote Elí para que él lo cuidara, lo criara. Y este niño dice que él ministraba la presencia de Dios en el altar. Él se dormía aquí en el altar, imagínense. Y al mismo tiempo que este niño iba creciendo, los hijos de Elí eran tremendos, se corrompieron. Pero me encanta porque siempre que hay una generación perversa, Dios está levantando un hombre de Dios en medio de esa generación. Y aunque aquí hay maldad, aunque aquí hay violencia, dice la palabra que donde hay pecado sobreabunda la gracia, y la presencia de Dios es capaz de derribar toda maldad y toda violencia en el nombre de Jesús sobre esta unidad. Pero Dios quiere levantarle a usted. Dios quiere que usted, mujer, se levante como una guerrera, como una mujer que no se detiene. Las mujeres son así, pero hay unas que a veces como que se me quiebran, como que como que se me debilitan, hermanas. Ustedes son guerreras del Señor. Usted tiene que levantarse y traer una casta nueva, un legado bendecido, un legado con propósito, un legado con unción, un legado con palabra que sacuda su casa, que sacuda su generación, que sacuda la tierra en el nombre de Jesús. Usted levántese. Deje de llorar por lo que ya no hizo. A veces lloramos por lo que usted no puede hacer, pero si no lo puede hacer, ¿para qué llora? ¿Para qué llora? Me senté con una persona y me empezó a contar circunstancias que él no podía cambiar, eran externas a él. Él no podía hacer nada, no estaba en sus manos. Y le digo, ¿para qué te angustias? ¿Vas a cambiar la circunstancia con tu angustia? Dice, no, pastor. ¿Y para qué te angustias? Porque el único que lo puede cambiar es Dios, el Espíritu Santo. Si no depende de ti, ¿para qué te angustias? ¿O alguien ha resuelto algo con la angustia, con la preocupación y el afán? ¿Alguien ha resolvido algo aquí, hermanos? Que dice, pastor, yo le recomiendo angustiarse. Va a solucionar su problema. Pues vamos a angustiarnos todos, iglesia. Dice la palabra, en mi angustia invoqué al Señor, clamé al Señor y Él me escuchó desde su santo templo. En mi angustia lo que tienes que hacer no es llorar, no es quejarte, no es querer ahorcar a las personas. En tu angustia clama al Señor, clama al Señor. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los hombres, no viene de las circunstancias, no viene de mis recursos, de mi capacidad. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu ayuda no viene del hombre, viene de Dios. ¿Por qué esa esperanza en los hombres, iglesia? Yo le voy a dar un consejo: jamás ponga su esperanza en los hombres, jamás ponga su esperanza en los líderes, jamás ponga su esperanza en los pastores, porque le vamos a fallar. Y hay uno que no falla. ¿Cuántos dicen amén? Él te dice, yo no te voy a fallar jamás. Los hombres sí. Y cuando un hombre le falle, no se decepcione, no se tira a la depre. Los que estamos aquí somos una bola de imperfectos, iglesia. ¿Aquí hay alguien perfecto entre vosotros? ¿Entre vosotros hay perfección? ¿Alguien no se equivoca aquí, iglesia? ¿Alguien no comete errores? ¿Quién dice yo? ¿Alguien jamás ha dicho, no, pastor, puro casto 100% original? Yo no me equivoco, pastor. Hermano, si entendemos que todos nos equivocamos
no se debe decepcionar cuando alguien le falle de esta iglesia. Porque a lo mejor un día te falló ella y a lo mejor mañana tú le fallas a ella. Es sencillo, ¿no? Y la misma misericordia que ella merece es la misma que tú vas a merecer cuando tú falles. Hay gente que se aleja porque un hombre de la iglesia le falló, un pastor le falló, un hermano le falló, como si fuera algo sorprendente. No, iglesia, esta es una iglesia, gente rota, obra en construcción, obra negra, unos media obra, unos ya construyeron, ya le echaron el aplanado, pero hay otros que están los tabiques pelados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí entendemos que somos hombres y mujeres que fallamos? Y entonces yo le pregunto a usted, cuando le falla a alguien de la iglesia, ¿por qué usted se quiere tirar por allá arriba? Ay, no, es que me falló. No puedo creer que él me haya fallado. No puedo creer que el pastor se equivoque. No, él no. Hermana, pues ¿dónde me vio las alas? O como para decir que yo no me equivoco. Siento que la gente se decepciona más cuando el pastor falla que cuando un hermano falla. ¿Sabe por qué? Porque estamos poniendo al pastor en un concepto equivocado. Porque está idealizando al hombre pensando que el pastor no se va a equivocar. ¿Dónde lo dice en la Biblia, iglesia? ¿Hay algún versículo que diga que el pastor no se va a equivocar? Pero nosotros tenemos la tendencia a dar cierto nivel a las personas por su antigüedad o por su función dentro de la iglesia. ¿Sabe, iglesia? Todos somos iguales delante de Dios. Y Dios quiere levantarte a ti en esta generación para cambiar la historia de tu generación. No se lo dejes todo a Dios, porque Dios no lo va a hacer. O no lo digas, estoy llorando, pastor, para que cambie mi generación. Sí, pero no cambias tus decisiones. Sigues pensando igual. Sigues hablando igual. Sigues comportándote igual. No esperes un cambio de generación cuando tú mismo no has cambiado. Pero algo que podemos ver en el libro de los Reyes es algo que resalta por sobre todo lo que les he enseñado de los reyes. Vamos a la siguiente, hijo, y es la última diapositiva. Hay algo que podemos ver en la historia de los reyes y resaltar por sobre todas las cosas, las fallas y los aciertos de los reyes, buenos y los malos. Hay algo que podemos ver en el libro de los reyes, y es que la fidelidad de Dios jamás cambió. Dice que cuando el rey Josías encuentra la palabra de Dios, que era la ley, dice que se arrepiente, rasga sus vestidos, y la fidelidad de Dios lo perdonó. Aunque él no lo había hecho, fue su abuelo, su papá Amnón y su abuelo Manasés, hombres terribles, terribles, terribles. Pero ¿sabe qué nos enseña la historia de Israel o de los reyes? ¿Qué nos enseña la historia del libro de los jueces? Que la fidelidad de Dios siempre está tocando a nuestra vida, esperando que nosotros nos volvamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos fallado, iglesia? Dice por ahí un pastor una frase: le he dado a Dios tantas ocasiones para que Él me rechace, pero Él no me rechaza. Significa que a veces fallamos, y aunque no, a veces lo hacemos intencionalmente, a veces dijimos, sí, le fallé al Señor, pero con todo eso, iglesia, Dios siempre es fiel. ¿Creen que Dios va a cambiar? ¿Creen que Dios te va a dejar de amar? Dios no te ama por lo que tú haces aquí en la iglesia, aunque tú no hicieras nada, pero hay que hacer. Dios te seguiría amando de la misma manera, porque Dios no nos ama por lo que hacemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos, por nuestro pasado, por nuestro presente. Dios nos ama porque somos hijos de Dios, y porque con amor eterno nos ha amado aún antes de nacer. Eso nos debería dar gozo, iglesia. ¿Usted sabe que nadie le va a amar como Dios?
Hace tiempo me decía un hombre, es que sin ella yo me muero. Nadie se muere de amor. Sin Dios sí. Porque amor terrenal lo puedes encontrar, pero el amor de Dios no sustituye nadie. Nadie te amará como Dios. Nadie te amará como Dios en esta tierra. Nadie te va a amar de la manera que Dios te ama. Dios te ama incondicionalmente, no tiene límites, no hay algo que va a decir, ya me colmó este cabezón. No, Dios te va a seguir amando. Y aún los que fuimos necios, que no queríamos nada con Dios, Dios no nos dejó de amar nunca. Por eso al que usted ve perdido, perdida por allá, Dios lo va a traer, ya sea con lazos de amor o lo va a traer con una chancla santa ahí. No le recomiendo la opción B, porque yo llegué así, no fue agradable. No se la recomiendo. Pero sigo orando por aquellos que se alejaron de Dios, porque el plan de Dios para la humanidad es que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Ese es el corazón de Dios, que nadie se pierda. No dé por perdido algo que Dios no ha dado por perdido, yo se lo digo a usted. No dé por perdido algo que para Dios no se ha perdido. Porque a veces para nosotros va a decir, no, pastor, ya, lo entrego al Coliseo. Ya no. Eso es lo que tú dices. Pero el que tiene la última palabra es el Señor de los cielos, nuestro Padre Celestial. Y aun cuando esa persona, ese hombre y esa mujer llega a lo más bajo, y que a veces uno no puede considerar que alguien llega a tan bajo, Dios tiene un propósito para esa vida. Si no, estuviéramos aquí para empezar uno, ¿verdad? Para empezar, póngase de pie, iglesia.